Un saludo para todos los que están presentes en la sala, pero también a quienes están conectados por internet, así como los que posteriormente miran esta grabación. Bien, hoy les propongo pues que trabajemos en torno a lo que la psiquiatría, la psicopatología, el psicoanálisis y aún otras disciplinas designan bajo el nombre de fobia. De esta manera, pues, eh, desarrollo lo que fue anunciado en el boletín de la ANEL en continuidad con la propuesta que hice hace algún tiempo de trabajar en esta actividad algunos términos básicos de la práctica analítica, pero que también son términos de otras disciplinas. El trabajo que haremos hoy se enlaza de una manera directa con lo que hicimos en las sesiones anteriores, es decir, hacer una elaboración en torno a un concepto que en las ocasiones anteriores fue básicamente el de melancolía, y hoy iniciamos la reflexión o la elaboración del concepto de fobia, que como saben, pues, es un concepto de amplia utilización, no solamente desde el punto de vista técnico, sino aún en la vida cotidiana, lo cual no es indiferente para la comprensión de la naturaleza del mismo. Destaqué cuando hablé de la melancolía que existen elaboraciones psicoanalíticas desde Freud sobre estos conceptos y que para el caso de la fobia sabemos que es un concepto largamente trabajado por Freud casi desde el comienzo de su investigación. La que yo escribí que Louis paró. ¿Está en el libro? Así, por Sí, lo ejemplo, imagino, pero si te da lo mismo, yo preferiría ignorarla. en los inicios de su labor, hallamos un texto sobre lo que llamaba en ese momento las neuropsicosis de defensa, en el cual, entre otros textos, en 1894, se refiere ampliamente a la fobia. Esto significa que Freud comenzó a postular diferentes tesis en torno a la fobia y que rápidamente inclusive clasificó la fobia como una forma de histeria, particularmente como una forma de la histeria de angustia, lo cual nos permite pues ya intuir algunas coordenadas acerca del problema y señala por lo demás la importancia que tiene en la fobia la angustia. La angustia, pues, es un acontecimiento que acompaña la fobia y que
Como se puede saber, la desencadena particularmente la proximidad del objeto fóbico. Si se tiene en cuenta lo que acabo de indicar, se podrán reconocer ya varios asuntos que podríamos intentar desarrollar. Por ejemplo, que la fobia no solamente es estudio, es objeto de estudio de las disciplinas sí, sino también de otras disciplinas. Así, por ejemplo, existen discusiones y elaboraciones muy amplias y complejas desde el punto de vista histórico, por ejemplo. Y haremos alguna. Muchas gracias, Arsenio. Sí, gracias. Es usted muy amable. Y haremos algunas precisiones al respecto. Freud haya hablado desde un comienzo de la fobia, tuvo como implicación importante el hecho de que los psicoanalistas rápidamente comenzaron a estudiar la fobia. Y es posible hallar en la historia del psicoanálisis una continua discusión o por lo menos invocación de las tesis freudianas sobre la fobia. Es muy interesante considerar un hecho, y es que como tal, es decir, designada bajo ese vocablo de fobia, este fenómeno solamente es nombrado así en el siglo XIX. Es decir, a pesar de que, por decirlo de esta manera, la fobia ha sido una compañía incesante de la vida humana, solamente se le da el estatuto de padecimiento mental, si se quiere, hacia finales del siglo XIX, lo cual permitiría pensar la historia del problema, cómo se le consideró a la fobia antes. Quizás volvamos a ese punto posteriormente. Pero fue en el año de 1871 que el psiquiatra alemán Westphal, Karl Westphal, formuló el concepto, y es singular, según lo han señalado los historiadores del problema, que muy poco tiempo después comenzó rápidamente a ser utilizado el concepto. Esto habla de que efectivamente el vocablo designa en forma precisa algo que es fundamental para la vida humana. Fuese necesario comenzar a disponer de una aproximación conceptual al término de fobia,
podríamos decir que se trata de un miedo. En griego, phobos significa miedo, de un miedo irracional, para decirlo brevemente. Es decir, un objeto que no es en sí mismo peligroso, el sujeto lo percibe como un objeto peligroso. Son conocidas, por ejemplo, las fobias a los animales, entre ellos a los insectos, por ejemplo. Es muy común que haya fobias, por ejemplo, a las cucarachas o a muchos otros insectos. Y como decía, no sin humor a alguien, el hecho muestra el carácter propiamente subjetivo de la fobia, puesto que objetivamente es más peligroso el fóbico para el objeto fóbico, es más peligroso un fóbico para una cucaracha que la cucaracha para un fóbico. Y sin embargo, allí declina, podríamos decir, la razón. ¿Cuál es un fenómeno que conviene que quede consignado desde ya, puesto que nos va a permitir probablemente algunas consideraciones de interés? En lo que acabo de decir, quedan señalados, pues, una serie de términos y de problemas que voy a enumerarlos en primer lugar y a tratar de referirme a ellos uno por uno. En primer lugar, es objeto de estudio de varias disciplinas, y no solamente de las disciplinas, sí. En segundo lugar, de que está presente en el psicoanálisis casi desde los comienzos mismos del psicoanálisis. ¿Cuál quiere decir o señala la incidencia que tiene la fobia en la construcción de la teoría psicoanalítica? Lo tercero, que es objeto de trabajo por parte de muchos psicoanalistas, entre ellos Lacan. Lacan le consideró prácticamente varios seminarios de estudio, bien sea de los casos de Freud o de los problemas asociados a la angustia, a la fobia, entre ellos a la angustia. Y podemos, si fuese necesario, abordar el problema desde el punto de vista lacaniano, recorrer casi el conjunto de su obra. Puedo señalar, por ejemplo, desde ya, que quizás, si sea aún oscuro para algunos, el concepto, por ejemplo, de Santón, la fobia es un buen ejemplo de lo que es un santón. ¿Por qué? Porque permite situar la angustia del sujeto en un punto determinado y no hacer de la angustia un fenómeno que subyazca
en toda la relación del sujeto con el mundo. Por lo tanto, el Sanctum tiene una gran utilidad para el sujeto y le permite, en ese sentido, aislar un fenómeno acerca del cual crea una estrategia particular de relación con el mismo, dejando libre de angustia la relación con el conjunto de objetos del mundo. Ese es un gran valor de lo que es el valor de un síntoma, lo cual tiene enormes consecuencias. Por ejemplo, no se puede proceder con imprudencia terapéutica, por ejemplo, frente al santón, frente a el objeto fóbico o a la fobia, por cuanto ésta cumple una función más allá de lo que podríamos llamar la relación del sujeto con el objeto, y le permite al sujeto cumplir y desplegar otra serie de posibilidades que quizás se verían, para decirlo menos, seriamente afectadas en su relación del sujeto si no existiese la fobia. También se puede señalar que en lo dicho se destaca un concepto o varios conceptos. Uno de ellos es el de objeto, objetofobia. Sabrán ustedes que el psicoanálisis desde sus comienzos construyó una noción de objeto que es esencial para poder acceder a la comprensión de la teoría psicoanalítica. Casi todo en psicoanálisis está de alguna manera cruzado por la concepción del objeto. Y vale la pena en este sentido, por ejemplo, recordar una afirmación que hace Lacan. Lacan, la obra de Lacan, son casi que una verdadera biblioteca. Lacan dice que realmente lo único que él estudió en serio en su trabajo fue el problema del objeto. Y que el objeto y su concepto de objeto, lo que realmente él le aporta al psicoanálisis, es el concepto de objeto A, que viene, como ustedes saben, de la idea de otro. En francés, el otro se dice autre con A inicial. Cabe destacar también en lo dicho que la fobia es una construcción mítica del sujeto. El sujeto produce un mito que veremos es un mito individual, pero que tiene la función del mito, lo cual permite pensar el funcionamiento del mito, el funcionamiento de la fobia. Porque los mitos cumplen funciones en los pueblos. Y Lacan propone la idea de que
subyace a la fobia un mito, es decir, un relato, una teoría, si se quiere. Una teoría que permite interpretar, como los mitos, interpretar un fenómeno. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿por qué llueve? En la historia de las civilizaciones encontramos que, por ejemplo, interpretar ese hecho implica la construcción de mitos. De un señor allá que está tirando agua, etcétera, etcétera. Y ahí podemos, en ese sentido, entender la naturaleza mítica de la fobia, que tiene un paralelismo con los mitos. Y para decirlo desde ya, se trata, a través de ese mito, de darle consistencia a una fantasía fundamental para el sujeto. Añado en la lógica de no sé por qué esto como que no está. ¿Será el aparato la conexión? Yo no sé, parece que solamente le está permitiendo admitir a que. No sé. ¿Los asistentes están oyendo? ¿Me podría responder alguno? Sí, estamos oyendo. Sí, sí, estamos oyendo y viendo también. Sí. Ok. Sí, todo bien. Ok, gracias, muy amable. Hay un concepto o un problema que Freud aisló y en torno al cual hizo una investigación específica, y es lo que llamó el problema de la elección del objeto. La elección del objeto es un problema mayor en la vida humana. Elegimos a quien amamos, elegimos a quien odiamos, elegimos con quién ser amigos, elegimos quién será nuestro autor de preferencia, etcétera, etcétera. La elección de objeto es un problema mayor. Y podríamos decir que la vida humana en gran medida consiste en elaborar unas formas para sostenerse o modificar sus elecciones de objeto. Igualmente, debemos señalar que si estamos ante el miedo, repito, la fobia es ante todo una forma del miedo. Un miedo, podríamos decir, injustificado desde el punto de vista de la razón. Y puede decir, yo le tengo miedo a los ascensores.
También hay que decir que los accidentes de ascensores son tan escasos como los accidentes a los aviones u otros. Y sin embargo, hay gente que es incapaz de montarse en un ascensor. Lo cual significa, pues, que el ascensor, la fobia, no solamente tiene ciertos objetos y por ello adquiere formas particulares, sino que también tiene grados. El miedo es un fenómeno que tiene diversos tipos de grados. Y hay elaboraciones de todo estilo acerca de los grados del miedo. En literatura es, por ejemplo, frecuente que algunos autores construyan sus relatos tratando de graduar el miedo para el lector. Y el arte de muchos escritores o aún otro tipo de artistas consiste muchas veces en la forma en que consigue producir ese efecto. Sabemos, por ejemplo, que muchos fracasan en ese esfuerzo y marca el paso de lo razonable a lo ridículo. El lenguaje ha conseguido designar los diferentes grados del miedo. Y así, por ejemplo, hablamos de temor, por ejemplo, que podríamos decir que es un grado menor del miedo, en el cual el sujeto, si bien tiene inquietud y asomos de angustia, aún no pierde el control ante el fenómeno. Y así como existe el temor, existe el miedo, que ya implica una perturbación del sujeto que le hace de alguna manera retroceder ante la presencia del objeto. O existe un grado aún superior que, por ejemplo, se designa como el terror. Los diferentes autores hablan de distintos tipos, pero creo que básicamente podemos hablar de esos tres tipos de miedo. El temor, el miedo propiamente dicho, y el terror. Y esa paleta que configuran estas modalidades del miedo es objeto de las más diversas elaboraciones y de los más diversos tratamientos por parte de los humanos. Lo cual llega inclusive, por ejemplo, aún hasta convertirse en una herramienta política, por ejemplo. Ahora anda en los Estados Unidos un señor dirigiendo ese país que le encanta amenazar a los otros. Es decir, intentar producir miedo. Y es un instrumento de trabajo político. Es decir, que el miedo puede convertirse en una herramienta. Y sabemos que en muchos sentidos, por ejemplo, la ley
y la relación con el delito se funda en la medida en que la ley inspire respeto y aún miedo. Una ley que no suscita algún tipo de efectos de estos es una ley que está expuesta a su violación en forma constante. Podemos decir, añadir también que el miedo constituye un acontecimiento que está en el centro de la vida del niño y que la comprensión de la infancia, por ejemplo, resulta difícil de que se produzca sin que comprendamos el lugar y la función que tiene el miedo en la vida de un niño. Y eso no es un acontecimiento de algunos, sino que es un acontecimiento de todos. Es decir, que no hay niño que no conozca el miedo. Y los educadores, entre ellos los padres, lo saben. Puesto que la obtención, por ejemplo, de la obediencia o de la inscripción de un niño en la ley, en gran medida se produce a través del miedo. Y esto, podríamos decir, ocupa un capítulo fundamental en la discusión de problemas, por ejemplo, pedagógicos, de problemas sobre crianza o de la comprensión de la naturaleza del niño. Podríamos decir que eso es todo un capítulo amplísimo sobre el cual existen estudios muy sesudos que en el caso del psicoanálisis se desprenden casi todos ellos de los estudios de Freud con Juanito. En la medida en que Juanito es por excelencia el paradigma de los estudios freudianos sobre la fobia. Cabe añadir también que la fobia es un fenómeno que se ve acompañado de una serie de fenómenos fisiológicos que de una u otra manera todos conocemos. Conocemos, por ejemplo, los efectos sobre la respiración, sobre la sudoración o sobre otro tipo de fenómenos, lo cual significa que hay un enlace del miedo con la activación de estructuras anatomofisiológicas importantes. Hay que decir que esto ha alimentado no solamente una interpretación del fenómeno, sino toda una industria alrededor del manejo del miedo. Yo me pregunto si alguien no ha utilizado alguna vez un medicamento para controlar el miedo.
o por lo menos alguna sustancia. Hay personas que no se pueden montar a un avión sin tomarse unos tragos. Lo cual nos pone en alerta con relación a la comprensión, por ejemplo, fenómenos como la adicción o las adicciones. Cabe la pregunta, ¿es posible entender qué es una adicción sin localizar e interpretar la significación del objeto fóbico, de un objeto fóbico en un adicto? La adicción constituye una defensa contra la fobia, o por lo menos algunas adicciones. Es todo un problema que vale la pena destacarlo, puesto que de la anatomía fenómeno desarrollado muy amplios estudios. He enumerado, pues, una serie de problemas que nos permiten situar un marco de trabajo para la comprensión de la fobia. Veámoslo uno por uno. Vamos el de las disciplinas, más allá de los sí, que estudian el miedo. Uno de los estudios más importantes que yo conozca, que se han escrito sobre el miedo, es una investigación de un historiador francés que se llama Jean Delimot. Jean Delimot escribió una historia del miedo en Occidente. Es un importante volumen que recorre la historia de Europa desde el siglo IV aproximadamente hasta el siglo XVIII, en donde muestra la significación del miedo en multitud de problemas de la vida colectiva. Y Delimot hace afirmaciones que para algunos pueden resultar insólitas. Y es que el miedo, por ejemplo, guía buena parte de lo que podríamos llamar la arquitectura y la ingeniería. Asunto curioso, si lo decimos de esa forma. Muestra, por ejemplo, cómo las fortalezas, es decir, esas construcciones monumentales que se comenzaron a producir en la Edad Media, son un síntoma de la época. Es decir, que para comprender, por ejemplo, qué es la Edad Media, será necesario que ubiquemos la significación del miedo en la Edad Media y cómo esa significación no solamente se traduce
por ejemplo, en una relación piadosa con el más allá, o en la construcción de teorías que permitan de alguna manera orientarse frente al miedo, como el purgatorio u otras, por ejemplo, sino que afecta inclusive la arquitectura y la ingeniería. Y Delimó hace un estudio detallado, por ejemplo. Voy a mencionarles uno de los ejemplos que menciona Delimó, y es lo que es una entrada de una fortaleza. Son verdaderos laberintos. No es que, como nos muestran en las películas, se abren las puertas y entran los sujetos a la fortaleza, sino que son laberintos complicadísimos, sinuosos, que el visitante debe recorrer antes de llegar al lugar interior de la fortaleza. Que por lo tanto, digamos, la concepción de las fortalezas está dada en función del miedo. Debo haberles mencionado aquí alguna vez unas curiosas construcciones que produjeron los hombres de antes del Neolítico y de los cuales hay huellas o hay aún en pie algunas de ellas en algunas partes de Europa. Tal vez es en Córcega o en Cerdeña, no recuerdo en cuál de las dos islas. Existen unas curiosas fortalezas que eran los lugares donde vivía la gente y que eran, digámoslo así, casas de familia. Pero cuando uno las visita, uno no se alcanza a imaginar por qué se hicieron esas construcciones de esa manera. Es decir, son construcciones de piedra que implicaron un esfuerzo gigantesco de traslados de materiales, de ingenio para crear imposibilidades de acceso a la misma. Y la casa es una construcción absolutamente inimaginable por su dificultad para acceder a la misma. Uno puede imaginar que si alguien construye su casa de esa manera, lo único que uno no podría imaginar es que está tomado por el miedo, o lo que debe pensar es que está tomado por el miedo. Y esto, por ejemplo, Delimó lo consigue mostrar de una manera ejemplar y con sorpresa señala él que en los estudios sobre historia de la arquitectura o del urbanismo, raras veces se ubica la significación del miedo con relación a ello, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, que a medida que los hombres o los seres humanos ganan seguridad en sus relaciones con el otro, las ciudades van siendo más abiertas y van siendo menos complejas las posibilidades tanto de circulación como de acceso a las cosas, a los edificios. Y él dice, yo no comprendo por qué la historia de la
de la construcción en la humanidad, raras veces le concede un valor al miedo. Muy bien. Les recomiendo pues que si alguien se interesa en este problema, lea el libro de Delimont, que se llama El miedo en Occidente. Se encuentra en internet y es fácil de hacerlo accesible, de manera que, digamos, está al alcance de la mano. Pero si alguien quiere conseguirlo en papel, hay una magnífica edición del libro con ilustraciones muy interesantes, hecha por la editorial Taurus, que se caracteriza por sus excelentes ediciones. Tenemos, pues, entonces allí una ubicación del problema. Pero no solamente es Delimont aquel que estudia el fenómeno en la vida colectiva. Por ejemplo, si ustedes exploran los textos clásicos de Levi Strauss, la antropología estructural o Tristes Trópicos, por ejemplo, podrán encontrar páginas enteras de Levi Strauss mostrando la significación del miedo en las costumbres y en las normas que los pueblos construyen para tener una relación con la vida. Es decir, que el miedo es uno de los fenómenos centrales para entender la cultura en su conjunto. La cultura no es simplemente la expresión de la creatividad o de la razón humana, sino que la cultura es también, por decirlo así, la construcción de fortalezas de toda índole. Ahora bien, en Freud, como dije, el término aparece muy pronto, al punto que lo que podríamos llamar una de sus obras capitales, como es Juanito, ese texto lleno de anotaciones fulgurantes. Hoy quizás para nosotros no sea sorprendente tanto la lectura de Juanito. Sabemos ya muchas cosas sobre los niños y el miedo, o por lo menos las intuimos. Es decir, sabemos que el niño sufre, que todos los niños sufren de angustia y que ello está ligado a objetos fóbicos y que ello determina la construcción del carácter y la construcción de las estrategias de vida del niño. En estos días me acordaba de este hecho a raíz de una frase de un niño que le preguntaban por qué dormía él tan inquieto, qué era lo que le pasaba. Le decía, lo que pasa es que tú no lo ves, pero debajo de mi cama vive un monstruo terrible que sale a medianoche y comienza a tentarme para que tenga contacto con él. Y uno puede decir que esta historia, que es seguramente paradigmática, es una historia que se repite incesantemente en todos los niños. La fobia, pues, fue estudiada con mucho cuidado y por razones que ya creo que son más precisas,
por Freud a través de Juanito, pero también de otros casos, como es el caso del hombre de los lobos, que también es otro fóbico. Y uno puede en ese sentido pensar cómo repito, se elige el objeto, así como se elige el objeto de amor u otro tipo de objetos. La elección del objeto es también un acontecimiento central en la vida de un ser humano. Freud consigue hacer una precisión que por lo demás Lacan va a desarrollar ampliamente, y es que la fobia no solamente es una reacción o una conducta, sino que es una elaboración de saber. Es decir, el fóbico se dedica a hacer una teoría que como tal está llena de hipótesis, de justificaciones a sus hipótesis. Por ejemplo, quien le tiene miedo a los aviones normalmente conoce la historia de los accidentes de la aviación en forma muy detallada. Es decir, dispone de una casi verdadera investigación para poder de alguna manera orientarse frente al miedo. Dicho de otra manera, que no son solamente los teóricos convencionales los que construyen teorías, sino que el sujeto cotidiano también construye teorías. Y construye teorías en las cuales hay hipótesis, hay ejemplificaciones, hay consecuencias y hay desarrollos importantes en torno al problema. Uno de los hechos que Freud reconoció en esa labor juiciosa y minuciosa que hace el fóbico es el hecho de la relación que existe entre la angustia y el pensamiento. Es decir, que pensar no es un acto desligado de los dramas fundamentales de un ser humano. Cual, dicho de esta forma, tiene consecuencias muy importantes. Yo a veces me he planteado, por ejemplo, si algunos textos freudianos o algunos textos psicoanalíticos, pero en principio los tiene, son Freud, no convendrían ser estudiados desde esta perspectiva. Por ejemplo, un texto como Inhibición, síntoma y angustia. Inhibición, síntoma y angustia. En el cual la fobia tiene un lugar predominante o importante. ¿En qué medida
toda la construcción que Freud hace. Perdón, bueno, gracias, muy amable. Si es posible. Muchas gracias, Arlene. Si todo el estudio pues, de la fobia tiene una significación en una teoría del pensamiento desde Freud. Sería un capítulo interesante, un estudio interesante poder leer, por ejemplo, filosóficamente, inhibición, síntoma de... ¿Qué significa pensar? Para usar la expresión de Heidegger, pensado a través de la fobia. Y ello podría tener consecuencias importantes en más de un plano. Ahora, como dije, esto condujo particularmente a Lacan a la construcción de su concepto del mito individual del neurótico. El punto que, digamos, Lacan, al ocuparse del mito individual del neurótico, llega a situar ese mito como el núcleo mismo de la fobia. Es decir, sin mito, la fobia no existe. Es una angustia difusa y una angustia generalizada. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. Sin el mito no existe, digo, repito, la fobia. Y lo que existe es una angustia generalizada que el mito ordena y el mito permite en ese sentido regularla. Tomemos un ejemplo que todos conocemos y es el mito de la cigüeña. Hay que decir que quien conozca y haya trabajado de cerca con un niño pequeño, sabrá del efecto no solamente pacificador, bien angustioso, sino en muchas ocasiones de desatar una verdadera pasión investigativa cuando aparece la hipótesis de la cigüeña. Yo iba a tal vez lo haga más adelante si me da la cuerda, a proponerles que algún día discutiéramos un caso de un escritor que a mí particularmente me es muy grato e interesante. Es Goethe. Les iba a proponer que en algún momento eventualmente pudiéramos estudiar algo de Goethe, en particular algunas de sus novelas o de sus obras, mejor. Por ejemplo, el Fausto. Esa obra que, en cierto sentido, parte de la literatura, por lo menos alemana, por no decir de la literatura occidental, y la parte en dos de una manera tan profunda que podríamos decir que en la literatura
hay un antes y un después de Fausto. Y sabrán ustedes, por ejemplo, de que Fausto o Goethe es objeto de estudio por Freud. Freud era un lector serio de Goethe. Y estudia una de sus obras, tal vez la última obra de Goethe, que es su autobiografía, que se llama Poesía y Verdad, en donde Goethe cuenta una historia muy curiosa, que tal vez todos conozcan, y es la fantasía que tuvo Goethe, o a decirlo así freudianamente, porque se puede decir de otra manera, de tirar a sus hermanitos por una ventana. La historia es muy interesante y llena de cosas muy valiosas para entender la figura de Goethe, pero ante todo para entender lo que podríamos llamar la significación de los celos en la vida infantil, que es tan importante tanto en sí mismos como en la comprensión de las fobias. Pero bueno, Sí. casualmente ese tipo de fantasías han sido escritas como fobias impulsivas. ¿Así? La de tirar a los hermanitos por la ventana. Es cualquier como acción de la cual uno tendría que arrepentirse. O sea, que uno siente miedo de que eso se llegara a realizar. Como muchas veces las alturas. Claro, claro. Cuando es, sí, claro, pero en este caso, digamos, lo que encontramos es un poco lo inverso, no es el miedo a eso, sino lo contrario. El deseo. Es el placer, Ah, el verdadero placer con que Goethe cuenta. cuando parece como fobia impulsiva es un síntoma muy típico de la neurosis obsesiva. Claro, claro, es de la neurosis obsesiva y seguramente tú conoces algo sobre el punto. No, solamente esa anotación. Sí. Pensé que él lo vivía como, No. como históricamente, como se dice. No, él es completamente egosintónico con el asunto y disfruta enormemente de tirar, pero no tira los hermanitos, sino que tira los trastos de la casa. Jesús decía, me siento capaz de cualquiera de los crímenes. Claro, es desde luego perfecta la idea. Bueno, en ese sentido, pues tenemos que el objeto fóbico, como lo podemos intuir en estos ejemplos, está en relación con el objeto de deseo. Y es una cosa que su enlace, desde el punto de vista fenomenológico, parece injustificado, propiamente injustificado, como que lo que yo detesto, lo que yo no puedo hacer, puede haber sido objeto de mi deseo en algún momento. Y decía, pues, que en ese sentido aparecen, pues, las teorías de el niño que posteriormente van a incidir en sus formas de pensamiento en relación a la naturaleza del objeto y su relación con el mismo.
Yo me pregunto, por ejemplo, encontrando ciertas proximidades entre las teorías generales o las preguntas que la humanidad se hace y lo que el sujeto fóbico hace con sus objetos fóbicos. ¿Qué relación existen entre las dos? Por ejemplo, hoy existe una enorme preocupación en la humanidad con relación al cambio climático. Y la ciencia parece, en ese sentido, orientarnos frente a la misma. Pero ¿hasta qué punto algunas proposiciones científicas están impregnadas del pensamiento fóbico? Por ejemplo, es frecuente escuchar: la naturaleza está ofendida por las infracciones que hemos hecho contra ella, como explicación fundamental de lo que es el cambio climático. Ese, de base, es el razonamiento o el tipo de razonamiento de un fóbico. Es decir, yo he ofendido a una divinidad con mis actos y le temo al castigo que provenga de esa divinidad. ¿Hasta qué punto el razonamiento científico está regido por la misma forma de pensamiento que el pensamiento fóbico? Bien, les dejo esa inquietud y les propongo que para la próxima ocasión, que sería el 20 de septiembre, continuemos con el estudio de este problema y de las diferentes problemáticas que están asociadas al mismo. Les agradezco mucho su atención a todos los participantes y los espero el 20 de septiembre. Muchas gracias. Gracias. Sí me la perdí. Gracias. Sí, Juan perdón un segundo. Fernando, gracias. Igualmente para ti. Perdóname un minutico que... Me ha parecido genial, o me pareció genial en su momento, una publicidad de Goodyear que decía: no piensa en llantas, piensa en Goodyear. Quiere decir que uno no piensa sino en lo que cojea, en lo que no anda bien. Ajá. Me parece que era una cuestión bastante puntual. Y la otra acotación que te quería hacer es la incidencia de la farmacodependencia en las personas que trabajan con muertos y a los que trabajan en la salud en general. A ver, ¿cuál? Pienso que es como una especie de mecanismo contrafóbico. Ajá. Porque generalmente le dicen a uno: ay, usted trabaja en medicina del país, no la quiere. Ah, sí. La primera idea es que el muerto tiene que Yo ser... les digo: no, pues es que pues sabe usted, como 32 años trabajando allí y no vi nunca que se levantara ningún día a hacer ningún. Pero ahí hay un mecanismo que creo que es lo que forma o deforma, digámoslo así, el entrenamiento de los médicos y de los soldados. Es como una forma de inculcar como mecanismos contrafóbicos. No sé si ustedes recuerdan un accidente de cirugía que se suicidó recientemente en la Javeriana, porque la transmisión de ese saber hacer... No conozco el caso, ¿me podrías ilustrar brevemente? Hubo una estudiante de cirugía en la Javeriana que se suicidó por el maltrato que recibía de sus educadores. Ajá. Y este doctor Carlos Jaramillo, el de la medicina funcional, Sí. salió, como quien dice, a explicar cómo era cierto lo que ella decía, que en el entrenamiento de los cirujanos había mucha crueldad.
Y recuerdo que Freud, por ejemplo, decía que él no, pues no le gustaba la cirugía precisamente porque no estaba inclinado a la crueldad. Sí. Y creo que la crueldad es una forma de manifestación negativa del miedo. Ajá. Es como una especie de Es un mecanismo contrafóbico. contrafóbico Muy del bien. miedo. ¿Por qué? Que lo que harían, digamos, en los términos que lo diría un buen neuropsicólogo, las neuronas espejo, le llevarían a uno a sentir compasión por el otro. Sí. Y lo que tienden a ser los formadores o deformadores, digámoslo así, de acuerdo con los valores que uno quisiera inculcar, es enfrentar. Bueno, los conductistas hacían como para el tratamiento de las fobias o la implosión, que era la exposición inundante al objeto fóbico, o la desensibilización sistemática, es decir, Lo siguen haciendo. lo siguen haciendo. Ahora, no sé si ahora la psicología cognitiva estaría refutando las teorías que fundan La aproximación. No, o sea, las teorías que fundan el mito que está detrás. No creo que eso dé ningún resultado. Ajá. Las fobias de aproximación. Yo no creo que desmentir o refutar las ideas irracionales que sustentan una fobia No, den alguna... es como lo incluso. Yo no sé cómo hacen los psicólogos cognitivos con eso. Sí. No lo he estudiado ni tengo... Pero hablan de que tienen mucho éxito. Sí, si uno consulta pero no sé si... algunos textos de ellos dicen que curan muy frecuentemente por el procedimiento de aproximación al objeto fóbico. Pero eso es ya más bien la parte conductual y no la parte cognitiva. Sí, es como las terapias cognitivo-conductuales. ¿Sí? Yo no sé los que llaman cognitivo-constructivistas, que están más afines a Piaget que al conductivo, como Arana. Yo tampoco conozco eso. Pero sé que los conductuales trabajan hoy en todas partes en el tratamiento de la fobia y es el tratamiento por excelencia con las terapias de aproximación al objeto fóbico, ¿no? Es decir, una persona con una fobia a los espacios abiertos, a la calle, la acompañan, la protegen, la acercan y progresivamente la van llevando hasta que supuestamente, digamos, deja de tenerle miedo a la calle y que en algún momento se puede desprender de la compañía. Y esa es la estrategia de tratamiento de todas las fobias. La idea freudiana de que el miedo es la forma más típica de expresión del deseo inconsciente. Claro, esa es la clave del problema. Yo quería decir algo importante de los seres vivos. No digo de los seres humanos, sino de los seres vivos. Sí, bueno. Si a uno no le da miedo, uno no se defiende. Entonces, me pareció como muy interesante mirar, nunca había puesto a pensar en la fobia. Y en estos días, pues releyendo a Juanito, y sí, releyendo a Juanito y vi cómo hablaba de cómo él estaba interesado en la cosita, como decía él, de los caballos y cómo eso pues lo transfirió también a que su mamá sí tendría eso. Y entonces me parece que la fobia pues de Juanito era una defensa de ese deseo, lo que acaban de decir. Y en ese sentido, pues no sé si tiene mucho sentido deshacer la fobia, pues no sé. Es como una Como dije, ese es un problema, que naturalmente habrá que entender cómo tratar a la fobia, que es más complicado de lo que simplemente parece. Hay que combatir el objeto fóbico, eso tiene sus bemoles, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta el 20 de septiembre. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.